Bien, en este ejercicio lo que vamos a hacer, vamos a analizar en Excel lo que es la distribución de frecuencias, desde lo que es la toma y ordenamiento de datos, distribución de frecuencias, intervalo de clase, límites de clase, cómo obtener los límites reales de clase, el tamaño del intervalo de la clase, la marca de clase y cómo podemos graficar esos datos en Excel. El primer paso es la toma y ordenamiento de datos, que por ejemplo tenemos nosotros eh, la toma de la estatura en centímetros, ¿sí? De 55 jóvenes. Tenemos aquí los datos tal como se tomaron en esta parte, en esta columna. Posteriormente tenemos los datos ordenados. Para nosotros hacer eso, pues bueno, ordenarlos, los tomamos tal como hacemos la selección y nos vamos a ordenar de menor a mayor, ¿sí? Y los ordena. Si nosotros observamos, en este caso pues son los mismos que tenemos acá en esta otra columna donde están los datos ya ordenados. Entonces luego posteriormente hacemos lo que es, vamos a quitar los datos duplicados. ¿Cómo obtenemos esta columna, esa serie de datos duplicados? Bien, nos vamos a de cuenta que seleccionamos esto de aquí, todos los datos tomados, puede ser ordenados o no ordenados, en este caso pues ya los tenemos ordenados. Entonces nos vamos a datos, ¿sí? Aquí en el menú, y donde dice dar quitar duplicados, le decimos que continúe con la selección actual. Aquí le damos quitar duplicados de la columna datos ordenados, o sea, de esta columna la vamos a aceptar, ¿sí? Y si observamos, quedan exactamente los datos ordenados, ¿sí? Eh, los datos ordenados, pero quitando los duplicados. Entonces, una vez que ya tenemos los datos ordenados, vamos a sacar la frecuencia. La frecuencia es cuántos datos, estos datos de aquí, el 149, se repite en la lista de datos. En este caso, me dice que es uno. Pero ¿cómo yo obtengo eso? Bueno, eso yo lo obtengo con la fórmula de sin, contar sin, y yo verifico, ¿sí? Yo verifico cuántos datos de este rango, o sea, pongo la fórmula en contar sin, y desde el rango C6 al 60, ¿sí? De estos de aquí, de todo este rango de datos del grupo de datos, cuántos, o sea, cuál es el criterio, pues cuántos 149 existe dentro de ese grupo de datos. Luego el 151, cuántas veces se repite, en este caso es uno, uno, el 152 una vez también, ¿sí? Pues el 153 dos veces, si observamos aquí están dos veces. Entonces, pero no lo va haciendo Excel de forma automática. Si nosotros hacemos una autosuma, en este caso, ¿sí? Una autosuma de todas las frecuencias, pues nos debe de dar el total de datos proporcionados. En este caso son 55. El paso número 2, ¿sí? Es obtener el rango. El rango es la diferencia que existe entre el dato mayor y el dato menor. En este caso, el dato mayor son 174. Si nos vamos acá, el dato mayor ya ordenado son 174 y el dato menor 149. Entonces, el, el rango, ¿sí? Es de 25. Entonces, en el paso número 3 es obtener el intervalo de clase. En el intervalo de clase, nosotros lo que vamos a obtener es mediante una fórmula, la fórmula que es 1 más 3.322 por el logaritmo de n. N es
la cantidad de datos, o sea 55, como observamos aquí en esta columna, en la celda E2. Aquí entonces el logaritmo de 55 es 1.74, redondeado, datos redondeados a dos fracciones, 1.74. Aquí hay que tener mucho cuidado en que primero tenemos que multiplicar el 3.322 por 1.74, no hacer primero la suma y después la multiplicación, no. Por regla de prioridades es primero la multiplicación y después la suma. Entonces como resultado nos da 678. Ese 678 redondeado a una sola cifra nos da 7. Quiere decir que el intervalo de clase, ¿sí? ¿Cuántos deben de ser? 7. Si nosotros observamos estos intervalos de clase son 3, 4, 5, 6, 7. Quiere decir que son 7 intervalos de clase. Bien, para sacar el ancho del intervalo es dividir el rango. ¿Cuál fue el rango? Fue 25, ¿sí? Entre entre el intervalo de clase. El intervalo de clase es 7. ¿eh? 7. Entonces, si nosotros hacemos una operación aquí, por ejemplo, si, igual, ¿sí? Este 25 entre este 7, ¿sí? Le damos enter y nos da 3.68. También redondeado, ¿sí? Hay que redondearlo, nos da 4, ¿sí? Redondeándolo a una cifra. Entonces ese es el rango, ¿sí? El ancho del intervalo. Entonces vamos a analizarlo, vamos a, a checarlo. Bien, esa es la forma de cómo se obtiene el ancho de intervalo. Para ver lo que es los intervalos de clase, cómo obtener límite real inferior y límite real superior, lo que es el límite real inferior, en este caso al dato menor, que eran 149, le vamos a restar 0.5, y para sacar el límite real superior a este límite real inferior le vamos a sumar 4, lo del ancho del intervalo, este de aquí, este 4. Entonces son 148 más 4 son 152, ¿sí? Hacemos esta operación, o sea, al límite real inferior le vamos sumando 4 y nos va dando lo que es el siguiente valor, y de igual forma el 152 con el límite inferior pues nos va dando 4, ¿sí? ¿Sí? Lo que nos va, le vamos sumando el 4 y nos va dando los resultados. ¿Hasta dónde vamos a terminar? Hasta que dentro de lo que es el límite real superior se encuentre el último valor. ¿Cuál es el último dato? ¿Sí? Son 174. Entonces, si nosotros observamos en este límite real inferior, no está todavía el 174, está ya en este límite real superior. Entonces, hasta ahí cerramos, hasta ahí termina nuestra, nuestro, nuestros intervalos de clase. En el paso número 4 es obtener el tamaño del intervalo de clase. Aquí es nada más el dato menor, dice aquí, dato menor. ¿Y cómo tenemos el límite superior? A ese dato menor más el ancho del intervalo. El ancho del intervalo era 4. Entonces, pues nosotros vamos obteniendo nuestros resultados. ¿Sí? Le vamos, igual que como tuvimos el límite real inferior. Entonces le vamos sumando 4. Si nosotros observamos, aquí están lo que son las fórmulas. ¿Sí? Las fórmulas que vamos utilizando. ¿Sí? Bien. Entonces, paso 5. En el paso 5 es sacar la marca de clase. ¿Cómo obtenemos la marca de clase? Aquí me dice, la marca de clase es límite real inferior más límite real superior entre 2. O sea, sumando estos dos y dividiéndolos entre 2. Esa es mi marca de clase. O sea, el punto medio. Aquí tengo la fórmula. A6, o sea, esta celda, el del límite real inferior, más B6, o sea, el límite real superior, eso entre 2.
Aquí también bien importante, primero hay que encerrar entre paréntesis lo que es la suma y después lo dividimos, porque si no primero va a ser la división, porque es de mayor prioridad, y posteriormente va a ser la suma. No, yo necesito que primero haga la suma y después la división. La frecuencia. ¿Cómo voy a obtener yo la frecuencia absoluta? Aquí es que voy a checar cuántos valores, o sea, de los datos, cuántos datos, sí, del listado de los 55 datos, o sea, de estos que están aquí. Aquí tengo los 55 datos, en este caso ya ordenados. Dentro del límite real inferior y el límite real superior están aquí. En este caso, por ejemplo, de 148.5 al 152.5, ¿cuántos datos hay aquí? Al 150 hay 3. Por eso es que hay 3. O sea, yo lo puedo ir contabilizando, pero yo lo voy a hacer con Excel. ¿Cómo lo voy a hacer con Excel? Voy a utilizar la fórmula contar si conjunto, ¿sí? Contar si conjunto. pongo, pongo por ejemplo lo que es el primer criterio, o sea, cuál va a ser mi rango. Mi rango pues siempre van a ser los 55 datos, este de aquí. ¿Cuál va a ser mi criterio? Voy a checar los datos que son mayores o iguales que el límite real inferior, ¿sí? Al límite real inferior, o sea, a este dato, ¿sí? Luego, en el segundo criterio, voy a utilizo el mismo rango, pero ahora les voy a decir que sean menores al límite real superior, o sea, al 152.5. Y ya con eso, pues qué es lo que sucede, me dice que hay tres valores. Entonces una vez que ya lo introduje en la primera fórmula, pues yo nada más arrastro y obtengo lo que son los valores, ¿sí? Lo que son los valores. Si yo cuento, por ejemplo, cuántos hay del 172 al 176, vamos a ver, me dice que son 2. 172 al 176 son 2, solamente el 173 y el 174. Entonces así es como yo obtengo mi marca de clase y mi frecuencia absoluta. Dice cuántos valores están dentro del rango del límite real inferior y el límite real superior, ¿sí? Pero aquí es con Excel. ¿Qué fórmula utilicé? La fórmula de contar si conjunto, ¿sí? Bien, ¿cómo voy a hacer yo lo que es mi histograma? Mi histograma de valores, histograma de valores, una gráfica, ya voy a empezar a representar mi gráfica. Entonces voy a seleccionar, vamos a hacer una nueva, donde es mi marca de clase y la frecuencia absoluta, o sea, estas dos columnas. Entonces que voy a insertar una gráfica, una gráfica de columnas, y la primera en que encuentro la columna agrupada. Vamos yendo con eso. Aquí bueno, que me salió esta serie, que no, esta no la necesito ni requiero este dato, ¿sí? Ese tampoco no lo requiero. Entonces vamos viendo qué, qué es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a nos vamos a ir a lo que es los datos. Vamos a ver cómo obtenemos esos datos. Vamos a seleccionar los datos, porque aquí abajo me pone esos datos que no, ¿sí? Me pone los datos de las frecuencias. No, allí yo quiero que me pongan las marcas de clase. Entonces lo selecciono, lo doy enter y me va a obtener las marcas de clase. Y acá yo ya sí obtengo lo que es las frecuencias absolutas. Bien, una vez que ya lo tengo yo mi gráfica, ¿sí? Eh, voy a ponerle lo que es la etiqueta, ¿no? La etiqueta en el centro, lo que son los datos para poder yo hacer una mejor lectura, ¿sí? Vamos a ponerle el título, ¿sí? Vamos a ponerle el título de que es un histograma de frecuencias.
Vamos a ponerle el título, voy a decir que es un histograma de frecuencias. Ahí está ya mi título. Voy a ponerle los datos al, a los ejes, al eje primario, o sea, al inferior. Aquí dijimos que eran las marcas de clase, marcas de clase. Y en el eje de las Y's, ¿sí? Este otro es la frecuencia absoluta, frecuencia absoluta, ¿sí? Ahí tengo ya mi gráfica. Pero ¿qué es lo que sucede? Bueno, si nosotros observamos lo que es el observamos lo que son los datos, las barras están pegadas en un histograma. ¿Cómo lo vamos a hacer? Seleccionamos la barra, damos botón derecho y donde dice dar formato a serie de datos, ahí le damos clic. Y donde dice ancho de intervalo, aquí le voy a dar 0. Le doy cerrar y si observamos, están ya formado mi histograma. Entonces de esta forma yo realizo lo que es mi histograma, que es el que tengo yo acá, ¿sí? Ahí tengo yo mi histograma. Bien, el polígono de frecuencias pues es igual, nada más que aquí es una serie. Vamos a borrar este caso de este ya está terminado, ¿sí? Vamos a hacer un, un polígono de frecuencias. ¿Cómo se hace el polígono de frecuencias? Pues igual que el otro, nada más que aquí es una línea, ¿no? Líneas, en este caso así. Esta, esta de arriba pues no me sirve, este dato de aquí tampoco, esta información. Yo tengo mi polígono de frecuencias, aquí en este caso, pues bueno, yo también voy a ponerle de que este de que no requiero, ¿sí? Voy a seleccionar los datos y los datos que yo voy a seleccionar en el eje de las X es estos no, son estos la marca de clase. ¿Sí? Hay muchas formas de cómo hacer lo que son las gráficas. Entonces yo ya una vez que ya tengo mi polígono de frecuencias, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues ponerle también lo que es el rótulo, ¿sí? Y aquí a los ejes, y aquí le voy a poner marca de clase, marca de clase, y en este otro eje, ¿sí? Le voy a poner, ¿son qué? Las frecuencias. Ahí tengo las frecuencias, ¿sí? Frecuencias en este caso serían absolutas, ¿no? Frecuencias absolutas. Ahí está. Vamos, ok. Nuestro otro espacio y ahí está listo. Ahí tengo mi polígono de frecuencias. Entonces aquí a esto pues yo también le puedo poner los datos, ¿sí? Y lo que la etiqueta de datos y todo eso. Entonces si nosotros observamos, pues bueno, ese polígono es el que yo represento acá, ¿sí? Entonces aquí están mis datos. Es bien importante desde luego, o sea, ponerle qué es la en el eje de las X, en este caso la marca de clase, y acá lo que es la frecuencia absoluta. Entonces si observamos, bueno, aquí todavía no nos los ponía para nosotros poderlo hacer paso a paso. Bien, el antepenúltimo, que es cómo obtener las frecuencias relativas. Las frecuencias relativas no es más que nada la frecuencia absoluta en porcentaje. Esto lo podemos obtener mediante una regla de 3, ¿sí? Si en este caso aquí, bueno, si nosotros sumamos las frecuencias absolutas son que son 55 datos. Entonces la fórmula es de 6, o sea, esta de aquí, el 3 de 6 por 100 entre la cantidad de datos y ya obtengo yo mi resultado en porcentaje.
D13. D13 es la cantidad de datos. Le pongo un signo de pesos. ¿Por qué le pongo un signo de pesos? Para que quede estática esa, esa, esa celda. ¿Qué es lo que pasa si no le pongo yo el signo de pesos? Vamos a quitárselos aquí, ¿sí? Y se pone que ya está la primera. Al momento de yo arrastrar, me pone división entre cero. ¿Por qué me pone división entre cero? Porque va cambiando. Bueno, vamos haciéndolo otra vez para poder detallarlo. Aquí, si yo hago esto aquí, observemos que me va cambiando el de 13, la celda. Entonces, si nosotros nos regresamos a como estaba anteriormente con el signo de pesos, observemos, en todas queda que va a hacer referencia al de 13, o sea, a la cantidad de datos. Luego, paso 7, el último paso. ¿Sí? En el último paso lo que nosotros vamos a hacer es la distribución de frecuencias acumuladas. Distribución de frecuencias acumuladas. ¿Qué es lo que baja hacia aquí? Pues lo único, bueno, ya tenemos la frecuencia absoluta, tenemos la frecuencia relativa, ¿sí? Que la frecuencia relativa es representar en porcentaje la frecuencia absoluta. Entonces la frecuencia acumulada es la frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué quiere decir? Que primeramente pues es el 3, luego en el segundo es el 10. ¿Por qué? Porque 3 más 7, 10, luego 10 más 13, 23 y así sucesivamente. Entonces lo único que vamos haciendo es que vamos sumando esta celda con esta, luego esta con esta y así nos va dando este resultado hasta llegar al final. Al final tenemos que cerrar con 55, o sea, el dato de número de datos, perdón. Luego la frecuencia relativa acumulada. ¿Qué es esto con la frecuencia relativa acumulada? Pues no es más que nada la frecuencia eh, acumulada en por ciento. La frecuencia acumulada en por ciento. Pues entonces aquí, ¿sí? No, aquí no es frecuencia acumulada por ciento. No, sino que aquí, ¿sí? Es la suma, ¿sí? De la frecuencia relativa, ¿sí? La suma de la frecuencia relativa, ¿sí? Para que nos dé al final un 100%, ¿sí? Porque es frecuencia relativa acumulada. Entonces aquí es frecuencia relativa, ¿sí? Relativa acumulada. Frecuencia relativa acumulada. O sea, cuántas veces yo voy sumando, ¿sí? Voy a ir sumando ese valor de la frecuencia relativa, ¿sí? O sea, 15.45 más 12.73 son 18 y así sucesivamente hasta llegar al 100%. Entonces, pues con esto nosotros lo graficamos. A final de cuentas hacemos una gráfica de un polígono de frecuencias acumuladas, ¿sí? De lo que es el intervalo de clase con las frecuencias acumuladas, ¿sí? Y entonces obtengo ya lo que es esta gráfica que es eh, se hace de igual forma, o sea, de forma de línea, ¿sí? De forma lineal, y ya obtenemos lo que es esta, esta gráfica. Pues bueno, ya con esto pues vamos a explicamos los 7 pasos que se hacen con la distribución de frecuencias. Le decía desde lo que es la toma y ordenamiento de datos hasta lo que es la graficación y lo que es la distribución de frecuencias relativas acumuladas, pero en este caso utilizando Excel. Existe una gran cantidad de software para hacer este tipo de datos, pero bueno, cuando no encontramos o no tenemos lo que son las licencias